Señor, te damos gracias una vez más por esta tu palabra a la que hemos accesado, Señor. Te pedimos que tú nos la reveles, es tu palabra, Señor. Nuestras mentes finitas es imposible que conozcan la infinitud de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, háblanos hoy. Gracias por este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hace 2 semanas estábamos hablando de lo que son puertas cerradas y las situaciones que se dan y cómo podemos entender la enseñanza del Éxodo hacia nuestra misma sociedad. Podemos ver cómo muchas de las prácticas que el día de hoy se están haciendo ya habían sido mostradas desde el Antiguo Testamento, desde hace aproximadamente 4.860 años. Con el calendario gregoriano que hoy nos movemos. Y hay varias enseñanzas que nos trae el libro de Éxodo, pero hoy voy a tocar una muy importante, porque me parece que todos los cristianos, sobre todo todos los que en algún momento dado queremos hacer algo, nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos. Y el no saber discernir entre si aquello a lo que nos enfrentamos es un obstáculo o una puerta cerrada, queremos ver qué dice la Escritura acerca de lo que son obstáculos y son puertas cerradas. El ser humano siempre se va a enfrentar a algo, y eso a lo que se enfrenta o es un obstáculo o es una puerta cerrada. Pero ¿cuál es la diferencia? Las puertas cerradas y los obstáculos, todos los cristianos las vamos a enfrentar igual que como las enfrentan en el mundo, o sea, nos las vamos a encontrar igual que como el resto del mundo se las encuentra. Pero los cristianos tenemos una manera diferente de poder ver las cosas, y eso es lo que nos enseña el libro de Éxodo. Podemos ver cuando leemos desde el capítulo 1 de Éxodo el amor que Moisés podía tener por su gente. Decíamos la vez pasada que hasta mató para defender a uno de los suyos. Tal vez él en ese momento pensó que ya estoy bien preparado, ya estuve 40 años en las universidades egipcias, en la cultura egipcia, hablo el egipcio, hablo el hebreo, conozco la cultura egipcia, conozco la cultura hebrea. Estaba en una posición bien privilegiada, y yo les mostraba a ustedes que así como él estaba en una posición bien privilegiada, ustedes y yo hoy estamos en una posición bien privilegiada, porque la mayoría pues habla o medio habla los dos idiomas, el español y el inglés. Y nosotros podemos ser un puente entre aquellos que no hablan inglés y aquellos que no hablan español, para los hispanos, o aquellos que no hablan inglés para los anglos, ¿verdad? Podemos ser siempre un puente y podemos siempre conocer y compartir la palabra de Dios en ambos idiomas. Ese es un privilegio que muy pocas personas tienen y que muy pocas personas se dan cuenta que tienen. Y es lamentable que no al ver las Escrituras no nos demos cuenta que nos debemos de identificar con esas personas que estuvieron en situaciones como las que nosotros nos encontramos. Podemos ver que Moisés podía ir y venir entre los egipcios y entre los hebreos. Entre los hebreos era reconocido como tal. Entre los egipcios era reconocido como tal. Y sin embargo, cuando él quiso tomar una posición de liderazgo entre los hebreos, entonces salió a la luz algo que había él hecho, cuando se había fijado que nadie había visto. Por eso algunos estudiosos han dicho que el que lo delató fue el mismo al que salvó. Pero yo tengo otra perspectiva, como suele decir el presidente de México, yo tengo otros datos. También tengo otra perspectiva, pero no es eso lo que yo quiero señalar ahorita, sino el amor que tenía Moisés por los suyos. Por eso es que va a los suyos. Por eso nosotros, cada uno de nosotros debemos de aprender en ese sentido el amor que debemos de tener para los nuestros, y por lo tanto tenemos que ir a los nuestros. No dejar a los nuestros indefensos sin poder compartir con ellos la bendición que Dios nos ha dado. Tenemos que ir a ellos. Moisés nos enseña eso con su manera de ser.
Dios está diciendo que Él no necesita rebeldes allá afuera. Cuando se descubre el caso de Moisés, Dios está diciendo que esa no es la manera de asumir el liderazgo. No es matando al otro, no es denigrando al otro, no es echando a perder la vida del otro. No es esa la manera como se asume un liderazgo de parte de Dios. Y además un liderazgo de parte de Dios es un llamado, no es un deseo. Es más, uno puede no desearlo, pero si Dios lo llama, se va a enfrentar a muchas situaciones en su vida si no quiere obedecer. Pero si Dios no lo llama, aunque quiera, va a tener problemas para asumirlo. O si lo asume, va a ser un liderato completamente de lo que solemos llamar en el mundo de la administración, un liderato fracasado. Porque no logra hacer lo que tenía que hacer. Y le echa la culpa a los demás. Es lo que suele pasar y ahorita lo vamos a ver. Dios entonces llama a Moisés en el capítulo 3. Si ustedes vinieran todos, ojalá que todos, a la escuela dominical, por eso yo los exhorto desde aquí, o escucharían más de esto, porque yo no puedo aquí, porque mi propósito es enseñarles algo más. En la escuela dominical se está viendo más al detalle qué es lo que pasó con lo de Moisés. Está muy interesante las clases. Yo les recomiendo en el nombre del Señor. Venga a la escuela dominical, levántese más temprano y venga. Haga el esfuerzo, vale la pena. No crea que porque ya sabe mucho, ya sabe todo. No. Y si ya sabe, y si lo sabe, qué bueno que participe. Comparta sus conocimientos con los que estamos allí. Entonces, Dios llama a Moisés en el capítulo 3 de una zarza ardiente. Podemos ver allí en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Están en el 14, solo vayan al capítulo 3. En el versículo 7 podemos ver cuando le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nuestro Dios está pendiente de todo lo que todos pasamos. Y Él realmente quiere llegar a todo tipo de persona. Pero Él va a escoger, como lo hizo desde el primer siglo por medio de Jesucristo, cuando envió al Espíritu Santo, escogió a la iglesia para que ésta sea la que vaya a esas personas en nombre de Dios. O sea, ya Dios escogió, ya Dios llamó. En este momento llamaba a Moisés y le decía, yo he oído. Pero vemos allá en Éxodo capítulo 5, versículo 1, véalo también. Allá en el 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Allí nosotros nos damos cuenta que Moisés le está diciendo a Faraón, Dios me ha dicho que yo te diga a ti, deja a mi gente salir a adorarlo. El enviado de Dios, aquella persona que ha sido enviado de Dios, puede ir en el nombre de Dios sin ningún problema. Pero aquella persona que tiene como temorcillo de utilizar el nombre de Dios, como para decir, Dios me ha dicho, y me lo ha dicho, y se lo puedes abrirle las escrituras y hasta mostrárselo. Dios me ha dicho que yo te dé a conocer esto. Es aquella persona que ha sido enviada por Dios, pero la que no ha sido enviada a enfrentar ese tipo de situaciones va a tener miedo. Y eso es lo que estábamos viendo aquí, que Moisés tenía ese encargo de parte de Dios. Faraón no es movido por las palabras de Moisés, por muy llenas de énfasis que estén. Dios dice que endurecía el corazón de Faraón. Otras escrituras dicen que Faraón endureció su corazón. Pero las dos formas de traducirlo tienen sentido, porque el endurecimiento del corazón es el que nos hace estar en contra de lo que es la palabra de Dios. Cuando no entendemos bien que aquella persona ha sido enviada por Dios, vamos a tener problemas para recibir el mensaje que esa persona tenga. Y eso es lo que suele pasar cuando nosotros, o si tenemos miedo, no hemos sido enviados. Porque el Espíritu Santo lo que da es poder para ir. El Espíritu Santo da fuerza.
El Espíritu Santo quita el temor. Y no solamente quita el temor a decir las cosas, sino hasta el mismo temor a la misma muerte. Porque la fe del ser humano que ha recibido a Cristo no está en esta tierra, está en el reino de los cielos. Y allí en el reino de los cielos está Dios. Moisés es usado por Dios para que iniciase las plagas. Inmediatamente a este pasaje de cuando va en el capítulo 5, va a donde Faraón, empiezan lo que son las plagas. Ahora, las plagas son fenómenos naturales utilizados por Dios con un fin sobrenatural. Y uno se pone a pensar muchas veces, ¿estas plagas será que le tocó al pueblo de Israel? Es posible que sí, pero como lo enfrentó el pueblo de Israel fue de una manera diferente a como lo enfrentó aquellas personas que no se esperaban las plagas. Cuando estudiaba esto me acordaba de la plaga o de la epidemia, la pandemia que acabamos de pasar y que todavía estamos en ella. Solo que ahora pues ya tenemos más recursos para poderle hacer frente. Los cristianos y los no cristianos lo enfrentamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque la perspectiva de la vida para la persona que tiene a Cristo en su corazón o que tiene a Dios en su vida es diferente. La perspectiva de la vida. ¿Vamos a dolernos como el resto de la gente? Sí. ¿Que vamos a llorar como el resto de la gente? Sí. ¿Que vamos a enojarnos como el resto de la gente? Sí. Pero ¿cómo enfrentamos ese llanto, ese dolor y ese enojo? Eso sí, ya es diferente. Debe de ser diferente. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que con estas plagas, aunque el pueblo de Israel pudo estarlas sintiendo, no lo enfrentó de la misma manera como el resto de los egipcios. Nosotros podemos ver que el faraón y su gente, a pesar de que tuvieron esas plagas, no conmovieron las primeras 9 plagas el corazón de faraón. Es más, allí en el capítulo 8, véanlo en los versículos 8 y 10, porque ¿qué es lo que pasaba durante las plagas? Durante las plagas Moisés iba donde faraón. ¿Y qué es lo que pasaba durante ese momento que Moisés le decía? Y aquí hay un extracto de lo que hacía durante esas plagas. Y él dijo del 8, entonces a Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Miren, Faraón decía, tú puedes orar a Dios porque él no lo podía hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque él no servía a ese Dios. Tú puedes orar a Dios, ora a Dios para que quite estas plagas. Pero vea el interés que tenía Faraón de que le quite las plagas, cualquiera de las primeras 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿qué dijo? Y nosotros solemos decir, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y nos damos cuenta que el faraón no estaba interesado en su gente, aún los de su casa, porque le dice, bueno, ora pero mañana. Moisés sabía que esa iba a ser la respuesta porque él no tenía un mandato de parte de Dios, el faraón. No le dijo Dios, tú vas a gobernar Egipto. Pero Dios sí llamó a Moisés, como nosotros hablamos del capítulo 3 de Éxodo. Entonces Moisés fue usado para que iniciase las plagas y también fue usado para que orara por ellas. Y algunas de ellas se calmaron. Pero la plaga que conmovió a Faraón fue la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y ahí vemos a un Moisés dándole instrucciones al pueblo. Eso es la única de las 10 plagas que no es una plaga natural. Repito, las primeras 9 plagas eran fenómenos naturales con un fin sobrenatural. Lo que nos enseña que las plagas que han ocurrido desde entonces hasta el día de hoy, 2019-2020, son plagas de carácter natural con un fin sobrenatural. Y la finalidad de las plagas
vean la respuesta de Faraón: si tú no lo quitas, yo voy a dejar que vayan a adorar a Dios. Si tú nos quitas de esta pandemia, Señor, yo te voy a servir. Si tú sanas esta enfermedad que tengo, Señor, yo voy a hacer esto. Y hacen promesas que no van a cumplir, porque Faraón no cumplió con esta plaga de las ranas. ¿Cuándo cumplió Faraón? Cuando lo tocaron a él. Es hasta que el ser humano es tocado por las plagas que entonces el corazón del ser humano se sensibiliza. Y nosotros podemos ver como muchas personas en esta última plaga que pasó se sensibilizaron de tal manera que no esperaban que alguien les fuera a predicar el evangelio, sino ellos buscaban una iglesia para poder buscar algo que les pudiera ayudar en ese momento en que se encontraban. Los que perdieron su trabajo también buscaron iglesias. Hasta en estos días todavía me llaman por teléfono para decir a qué horas damos la cena aquí, para venir ellos también a cenar. Así me lo dicen. Y no me lo dicen hispanos, me lo dicen personas que no son hispanos. Y lo entiendo porque la entonación de su inglés no es como la mía. Entonces, las plagas en un momento determinado sirven para sensibilizar a aquellas personas que no se han querido entregar a Dios. Los israelitas lo enfrentaban de manera diferente, pero en la 10ª plaga, Moisés le dio un conjunto de instrucciones que después de ellos celebrarían, hasta el día de hoy lo siguen celebrando los judíos, como la fiesta del Pesaj o la fiesta de Pascua. Jesucristo lo cambia haciendo que la Pascua era Él, el cordero a ser sacrificado era Él. Entonces vemos que es en la 10ª plaga. ¿Por qué en la 10ª plaga sí reaccionaron de una manera que hasta no solamente les dieron permiso de salir, sino hasta los echaron? Y si no tenían recursos para salir, se los daban. Toma, pero ándate, lárgate de aquí. Fueron así. ¿Por qué? Porque les tocaron lo de ellos, lo que ellos tenían. Ya no le tocaban lo que estaba alrededor. Ya no era algo que tenían que resistir y podían hacerlo. Y además sus magos podían reproducirlo. Lo interesante es que sus magos podrían reproducirlo, pero no podían evitarlo. Mientras que Moisés, a través de la oración, llegaba al final de cada plaga. Porque podemos ver que oraba para que cada plaga terminara. Pero en esta última plaga no lo podían reproducir ni sus magos. No lo podían hacer. Es la única de las 10 plagas que es sobrenatural, con un fin también sobrenatural. Y entonces, ¿qué hicieron los egipcios y sus líderes? Fuera de aquí, váyanse. Y si no tienen, les doy para que se vayan. Pero ¿qué era lo que podemos nosotros ver que estaba ocurriendo? En realidad le estaba ocurriendo al faraón lo que él quería que les ocurriera a los hebreos. A los niños varones que ustedes vean nacer, elimínenlos para disminuir la población. Pero de eso hablé ampliamente hace 2 semanas. Pero ahora, los niños varones que habían tenido ellos, los primogénitos de cada familia, hasta los primogénitos de los animales, cayeron bajo la espada del ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, pero en aquellas casas donde se mostraba la señal del cordero, y la señal del cordero el día de hoy, ¿cuál es? Vamos a ver, los que estudian los miércoles conmigo. El Espíritu Santo es la señal. Esa es la señal del cordero en nuestras vidas hoy. Por eso el ángel de la muerte no tiene potestad sobre nosotros, aunque un día vamos a conocerla, pero no es porque él quería estar sobre nosotros, sino porque va a ser enviado para que haya algunos otros ángeles que nos van a llevar hasta la misma presencia de Dios. Hablo para los cristianos. Entonces, en esta última plaga tocaron a los mismos hijos de Faraón, a los mismos hijos de los líderes de Egipto. Y entonces ellos sí se dolieron. A aquellos otros les preocupaba, pero podían aguantar. Podían aguantar la sed, aunque sabemos que Egipto es un lugar seco y desértico. Entonces, les dice que se vayan, pero los que salieron de Egipto
que la Biblia dice que eran como 600,000 hombres de a pie y a caballo, sin contar a las mujeres y los niños. Los estudiosos de la Biblia han logrado demostrar que en realidad, contando ya a las mujeres y los niños, podría haber sido un promedio de más de 1.300.000 personas. Sí, contando a las mujeres y los niños. O ponga usted 1.000.000 de personas. De todas maneras, era una cantidad enorme. Y solamente estaba siendo dirigido por un líder, Moisés. Naturalmente que Dios tenía que buscar la manera de organizar todo eso. Pero ¿qué podemos aprender de la salida del pueblo de Israel? Primero eso, de que hay más de 1.000.000 de personas. Que cuando Dios abre las puertas de libertad, no solamente salen aquellas personas para las cuales Él estaba preocupado, sino también le da a todas aquellas personas que se han acercado al pueblo. Nosotros sabemos ya que aquellos que estaban gobernando Egipto antes de que los faraones, los egipcios recuperaran el trono, eran los hicsos. Había personas que se habían mezclado de origen ixo, que se habían mezclado con los hijos de Israel. Había totalmente ixos que por ser que cuidan ovejas, ovejeros, se habían unido al pueblo de Israel y se quedaron con ellos. Habían otros que también habían sido extranjeros que llegaron a Egipto y también fueron oprimidos junto con los hebreos. Entonces se unieron al pueblo de Israel, escucharon la voz del líder que Dios había enviado a ese pueblo y en el momento de salir salieron con ellos. Entonces lo que nos está diciendo es que cuando Dios abre las puertas de la libertad, allí mismo está mostrando que todos los que así lo deseen pueden entrar, pueden pasar por ella. Y Dios ha abierto puertas de libertad para todo mundo en este momento. Pero a nadie lo obliga a pasar, a nadie lo obliga a entrar o a salir. A nadie lo obliga. Ahí pone el motivo por el cual tienes que pasar. Allí puedes ver que detrás de esa puerta, porque está abierta, ¿qué es lo que te espera? Pero sigues amando lo que tienes aquí y es por eso que muchos no pasan esa puerta. Por eso es que solamente salieron todas estas personas acompañando al pueblo de Israel. Y es más, algunos de ellos también vieron lo que veían, pero lo que ellos veían era el desierto. Y lo que los israelitas veían era la promesa que Dios le había dado a Abraham de una tierra nueva, de una tierra que fluye leche y miel. Entonces nosotros vemos eso, ¿verdad? Entonces cuando Dios abre una puerta, cualquiera puede pasar por ella. Pueden pasar los hambrientos, los discriminados, aquellos sobre los que se practica la injusticia, aquellos contra los que se tienen prejuicios injustos. Él libera a todos los que vengan a Él y le sigan. Y en ese momento nos está dando una de las lecciones de las que quiero hablar el día de hoy. Es importante decir también que Dios te ha liberado de la opresión. Cuida, por lo tanto, si te ha liberado de la opresión, cuida de no oprimir. Si te ha liberado del hambre, cuida de no causar hambre. Si te ha liberado de la enfermedad, cuida de no ser causa de la enfermedad. Si te ha liberado de algo, cuida de no ser el motivo para que otro se sienta en la misma situación que tú. Porque tú eres el mejor ejemplo de lo que significa pasar por esa puerta de libertad. Jesucristo lo dijo de una manera muy bella. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dice allí en Juan capítulo 8. Pero hay una cosa muy interesante en esta verdad. No es nada más el conocimiento intelectual. Para el hebreo, conocer significa saber y hacer. Es decir, la verdad era una práctica. ¿Cuántos no saben la verdad de Jesucristo? ¿Cuántos no saben de la salvación? Es más, ¿cuántos no saben que fumar mucho cigarro produce cáncer, pero siguen fumando? Conocen la verdad, pero no la practican, porque siguen haciendo lo que no deben de hacer.
Y así muchas veces los mismos cristianos caemos en eso. Conocemos la verdad, pero al no practicarla, vamos a caer, vamos a ser esclavos de esa ignorancia, la ignorancia de la práctica de la libertad, la ignorancia de la práctica de la verdad. Entonces nos está diciendo que si conoces la verdad, allí hay una puerta por la que tú puedes salir o puedes entrar. Si dice que estás adentro, puedes salir. Si dice que estás afuera, puedes entrar, como sea. Pero es una puerta por la que puedes pasar y es una puerta de libertad. Las plagas no las hizo Dios para detener al pueblo hebreo, sino para liberarlo. Las plagas que ocurren en la humanidad no las permite Dios para que nosotros nos detengamos, sino para darle oportunidad a otros de que pasen también por esa puerta por la que nosotros decimos haber pasado. Entonces no veamos un problema como algo sobre el que nos va a detener o que nos va a parar, sino el problema debe de empujarnos a ser mejores, a ser más obedientes, a acercarnos más a Dios. Es lo que nos está enseñando esta salida de la nación de Israel, que ya estaba compuesta por los israelitas, los descendientes de Jacob y otras familias que se les unieron. Entonces, nuevamente le digo, las plagas no las hace Dios para detenerte. No las hizo para detener al pueblo hebreo que estaba allí en Egipto, sino para liberarlo. Por eso debemos entender que las plagas no son para que me detengan a mí, sino son para que yo actúe en medio de ellas, para que aquellos que están en pecado, aquellos que están en opresión, aquellos que tienen hambre sean liberados, aquellos que tienen necesidad encuentren el refugio que necesitan. Para eso es que Dios permite las plagas, para eso es que Dios permite las enfermedades. Pero yo tengo que ver si aquello que está ocurriendo es una puerta cerrada o es un obstáculo. Pero miren, todos los que estaban en Egipto, todos los que salieron en la gente, siguieron a una persona. ¿Y por qué seguían a esta persona? Porque ellos notaban una cosa. Veían que Moisés seguía a Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, está la medida de un liderazgo. Estudiar a estos personajes nos dicen la medida de un liderazgo. ¿Por qué te van a seguir a ti si dices que tú eres líder? Porque ven que tú sigues a Dios. Allí es donde está la medida de liderazgo. Sigues a Dios, Dios te va a poner en la posición para la cual te ha llamado. Pero si no sigues a Dios y lo pones a tu manera antes que a la manera de Él, mira, por mucho que luches. Y si logras llegar, lo vas a hacer mal, como te decía al principio. No lo vas a lograr y vas a ser una persona frustrada. ¿Y sabes qué es lo peor de un líder? Echarle la culpa a los demás. Es que fueron estos hermanos que están aquí sentados. Es que no me hicieron caso. Es que esto, es que lo otro. Y le empiezan a echar la culpa a todos los demás. Evidencia de que Dios no los ha llamado. Porque si Dios les ha llamado, va a buscar o es una puerta o es un obstáculo. Pero hay una cosa que el líder no debe de dejar. Y debe de ser un testimonio en su vida. Que él sigue a Dios. Sigue a Dios. Sigue a Dios. Pero ¿cómo le voy a hacer? Voy a soñar y todo. Puede pasar, ¿por qué no? Pero él ya ha hablado demasiado. Bastante dice aquí en su palabra. De manera que si tienes evidencia de que Dios te ha llamado, muéstrame dónde. ¿Dónde lo dice aquí? Claro, no va a decir aquí, el doctor Ramírez está llamado para esto. No, no lo va a decir así. Pero yo voy a ver a un líder. Yo voy a ver en una parábola o yo voy a ver en una historia, voy a ver mi vida reflejada, voy a ver lo que me espera haciendo estas cosas. Voy a ver la manera como Dios actúa con las personas que se disponen a obedecerle. Entonces yo puedo escuchar aquella parábola que dice Jesús allá en Lucas, que yo puedo valorar aquello que me están dando para ver si lo sigo o lo dejo.
¿Quién que va a la guerra con 10,000? No mire si puede contra 20,000 y esto y lo otro. ¿Quién que empieza a construir una casa? No ve si puede terminar, etcétera. Esas ilustraciones nos están diciendo que debemos de tener mucho cuidado con aquellas cosas que estamos pensando, sobre todo si esos pensamientos no están respaldados por nuestro Dios. Por eso es que muchas veces yo les puedo decir a algunas personas, no, Dios no te ha llamado a eso. Y a esas personas no les gusta. Y la teología del siglo XX, como no me gusta, me voy. Como no me gusta, toda la culpa es tuya. O toda la culpa es de esta iglesia. Por eso yo le digo a ustedes, y le digo, como le he dicho a otros, si te vas de esta iglesia, no hables mal de esta iglesia, porque esta es iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo? Esta es iglesia de Dios. Y si hablan mal de esta iglesia, estás hablando mal del cuerpo de Cristo. Entonces no te atrevas a tomar la cena del Señor en otro lado, porque estás dándola indignamente, porque estás juzgando el cuerpo de Cristo y lo estás juzgando mal. No hables mal de otra iglesia, no hables mal del lugar en donde te vas, porque es iglesia de Dios. Y se lo he dicho a varios, hasta aquí lo vengo a confesar, pero se lo he dicho a varios. No lo hagas, no lo hagas, porque esta es iglesia de Dios. Iglesia Cristiana Unida es iglesia de Dios. Y defiéndanlo de esa manera, y defiéndanlo con toda su alma y con todo su corazón, porque Dios les puso aquí a ustedes, porque tiene un propósito, así como tuvo un propósito con Moisés. Mírase con este líder, vea por qué la gente lo seguía, y lo seguía porque esta gente veía que Moisés seguía a Dios. Todo estaba bien hasta ese momento, hasta que de repente llegamos al capítulo 14, que es lo que acabamos de leer. Allí nosotros encontramos que el caos se desató. Llegan a una región, ahora que estoy enseñándoles a unas personas que se inscribieron en el curso de introducción al Antiguo Testamento, les puse los últimos descubrimientos sobre el lugar donde pudo haber pasado Moisés. No es el que clásicamente se ha enseñado, es otro lugar. Y hay pruebas, evidencias históricas, arqueológicas que se han encontrado en ese lugar. Y cuando yo veo las fotografías que tomaron estos arqueólogos aéreas de este lugar, se ve, la primera pregunta que yo hice, ¿cabrían aquí 1 millón de personas? Pero ellos dicen, no, caben 2 millones de personas en ese lugar. Y resulta que a la izquierda hay montañas, a la derecha hay montañas, y solamente hay un camino para llegar a esa costa, a esa playa. Y después viene lo que es el Mar Rojo. Pero el Mar Rojo en una de sus partes que se llama el Golfo de Aqaba. Y por allí es por donde cruzaron. Allí hay evidencia. Salomón construyó columnas para celebrar el cruce del Mar Rojo. Sabemos que el templo, el primer templo, que lo construyó Salomón 480 años después de la salida de Egipto. Por lo tanto, a 480 años después lo recordaban. Y construyó columnas de un lado y del otro, porque Salomón, por las conquistas de su padre, tenía potestad sobre todos esos lugares. Claro, ya en la edad moderna han tratado de ocultarlas, pero en 1970 hasta 1990 hubo investigaciones arqueológicas de estos lugares, se encontraron y una de ellas la pudieron parar, porque los árabes se lo permitieron y los árabes no permiten hacer más investigaciones allá. Esto nada más como referencia. Todo estaba bien hasta que llegaron. Entonces, en ese lugar en el que llegaron, tenían el Mar Rojo enfrente. Atrás y por el único camino que hay para llegar a ese lugar estaban los egipcios. No los alcanzaron porque dice la Biblia que había una columna de fuego en el día y en la noche que se los impedía. Y una columna de humo en el día que también se los impedía. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Estalló todo. Lo típico cuando uno se enfrenta contra ciertos problemas, culpar al otro. En este caso culpaban al líder. ¿Y qué le dice? Moisés, mira, la regaste, te equivocaste. Mira dónde nos trajiste y ahora ¿qué vamos a hacer?
Si queremos regresar, nos van a esperar los egipcios y nos van a matar. Y van a llevar como esclavos a los que quieren vivos. Por aquí no sabemos nadar, no tenemos barcos y somos más de 1 millón de personas. ¿Cómo vamos a pasar por este lado? De hecho, ni siquiera eran pescadores. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Y todo lo que le traían a Moisés eran problemas y problemas y problemas y problemas. ¿Qué es lo que haría un cristiano? ¿Qué es lo que haría una persona que como Moisés sigue a Dios? Pues además de orar, tendría que no solamente orar en ese momento. Ahorita vamos a hablar también de eso. Lo que tendría que hacer es acercarse al líder y decir, mira, aquí tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Pero no hicieron eso. Hicieron lo que todo mundo hace. Ven, Moisés, por tu culpa estamos aquí. Mejor nos quedamos allá. Tenemos donde morir. Tenemos comida allá. Aquí ya se nos está acabando la comida. No hay ni agua para beber. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Y dicen las escrituras y los teólogos, los comentaristas dicen que Moisés solamente cavilaba en su corazón. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Y cuando habla con Dios, Dios le dice, ¿y qué te detiene? Sigue adelante. Divide las aguas. Lo acabamos de leer. Pero hay una parte que me llama la atención, que dice que en el versículo 13 que leímos, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Estar firmes no es quedarse quieto allá sin hacer nada. Estar firmes, después el salmista dice, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Cuando estar firme significa una manifestación de fe, de que el problema al que yo me estoy enfrentando, Dios lo va a resolver. Y lo va a resolver tal vez por medio del líder que Dios le puso a esa nación, como ocurrió aquí. O lo va a resolver por medio de cualquier otro líder que haya en la iglesia. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero ¿sabes qué? Sí sé que lo va a hacer. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces le dice, y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Ya le había dicho Dios qué hacer al líder. Y dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. En un principio, esta parte, nunca más para siempre los verás, causó un conflicto entre los teólogos. Y el conflicto era, ¿por qué dice si nunca? No nos vamos a ver en el reino de los cielos. O como dicen otros, no nos vamos a ver en el purgatorio. O como dicen otros, no nos vamos a ver allá con una arpa tocando. No, estaban diciendo, estos por no seguir a Dios se van a ir al infierno y tú por seguir a Dios no te vas a ir al infierno. Por eso no los vas a ver nunca más en tu vida. Cuando Dios actúa, hazte un lado porque Dios va a actuar fuerte. Hazte un lado. Entonces vemos nosotros todo lo que pasaba. ¿Por qué Faraón perseguía a los egipcios? A los israelitas. Pues era muy sencillo. Ya una vez que salieron, de repente llegan a sus construcciones, como lo que está pasando en Miami, y no hay constructores. Dice que hay que limpiar la casa y no hay esclavos. Vamos a hacer una fiesta y ¿quién nos va a servir? Yo no te voy a servir a ti. Porque entre ellos querían ser servidos. ¿Quién va a trabajar por nosotros? ¿Cómo vamos a ser una nación libre si no tenemos esclavos? Es lo que suele ocurrir hasta el día de hoy. Creemos que somos libres por lo que tenemos y no por lo que somos. Creemos que la libertad consiste en lo que pesa tu peso en oro, que lo que pesa tu espíritu delante de Dios. Valoramos las cosas de una manera diferente y estaba ocurriendo exactamente lo mismo entre los egipcios. Entonces le habían dicho a Faraón, la regaste, Faraón. Ahora, ¿qué hacemos? Y vamos a perseguirlos y a traerlos de nuevo. Y eso fue lo que hicieron. Y en el caso de Moisés, aquellos les habían dicho, la regaste, Moisés. Pero de repente la pregunta, me pongo a pensar, me pongo en el lugar de Moisés.
Señor, ¿qué debo de hacer ahorita? Esta es una puerta cerrada. ¿Sabes qué? Si fuera una puerta cerrada, habría un camino por donde salir. Pero el hecho de que no había un camino por donde salir, que era lo que le reclamaba el pueblo a Moisés, Moisés entendió que esto era un obstáculo. Y aquí ya estoy hablando de la diferencia entre una puerta cerrada y un obstáculo. Cuando hay una puerta cerrada es porque Dios te va a mostrar un camino por donde vas a andar. Pero cuando hay un obstáculo, no tienes para dónde ir. Porque los obstáculos no se hacen para que tú tengas problemas, ni para que te desanimes y ni para que te detengas. Los obstáculos se hacen para que los venzas, para que triunfes sobre ellos, para que salgas arriba, para que seas victorioso. Para eso son los obstáculos. ¿Qué puede ser un obstáculo? Cualquier cosa que te impida seguir adelante. Cualquier cosa que en un momento dado te produzca desánimo. Cualquier cosa que te incline a echarle la culpa a los demás antes de ver cuál es la razón por la que yo estoy aquí. ¿Cómo llegué a este lugar? Hay gente, y hay una serie de preguntas que podemos manejar en todo esto. ¿Cómo podemos interpretar o cómo podrían interpretar los israelitas el Mar Rojo? Ellos inmediatamente vieron que ya no podían hacer nada, era imposible de atravesar. Entonces, ellos preguntan, ¿qué es lo que debemos de hacer? Más bien, no decían qué debemos de hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y en vez de acercarse para decir, aquí tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Se acercan para decirle, ¿ves? ¿Será que tú estás siguiendo a Dios? A lo mejor Dios ni te ha llamado. Mira hasta dónde hemos llegado. Mira lo que nos trajiste. Eso es lo que está ocurriendo en el capítulo 14. Léanlo bien. Y eso es lo que solemos hacer los seres humanos cuando tenemos una situación de estas. Antes de pensar por qué Dios nos puso en ese lugar, inmediatamente tendemos a echarle la culpa a los demás. Y Satanás se regocija en eso, ¿saben? Satanás se regocija en eso. Entonces te voy a empeorar las cosas. ¿Qué es esto que está enfrente? ¿Es una puerta cerrada o es un obstáculo? Aunque ya hablé un poco de la diferencia. Pues yo te voy a decir, puede ser ambas cosas. Pero la puerta cerrada tiene un camino por el cual puede salir. Por lo tanto, a lo que se enfrentaban en ese momento, naturalmente que era un obstáculo. Y yo creo que Moisés llegó a esa misma conclusión. O sea, te encuentras una puerta cerrada cuando te mueves en la dirección equivocada. Tú crees que es eso lo que debes de hacer. Tú quieres hacer eso a tu manera y no a la manera de Dios. De eso ya hablamos también. Tú crees que eso es lo mejor que se debe de hacer. ¿Crees que porque lo hemos hecho antes y no funcionó, lo volvemos a hacer ahora, va a funcionar? ¿Crees que un montón de cosas diferentes? Y en realidad no es así. Pero lo que pasa es que a lo mejor es una puerta cerrada cuando te mueves en la dirección equivocada, cuando no caminas de acuerdo con la voluntad de Dios. Antes de echarle la culpa a los demás, piensa, Señor, ¿me estás cerrando una puerta o me estás poniendo un obstáculo? Cuando persigues algo que Dios no desea para ti, empieza, yo quiero ser pastor, pero Dios te está diciendo que no. O como me ha pasado en otros lugares que he estado. Mira, a mí me llamó Dios para que yo sea el líder de evangelismo. Muy bien, ¿a cuántos has evangelizado? No es que tengo que ser líder para evangelizar. Equivocaste la ruta. No es así como se llega a hacer. Se llega a hacer porque Dios llama. Entonces, cuando Dios quiere protegerte de tus propios deseos, también allí encuentras una puerta cerrada. Esto es lo que tú deseas, pero entre lo que tú deseas y lo que Dios desea para ti, puede haber una enorme diferencia. Dios puede cerrar puertas y esas puertas que cierran no va a ser posible que las puedas abrir. También lo vimos la semana pasada con aquel pasaje de Apocalipsis. Me gustaría saber si tú sabes
cómo Dios cierra la puerta, cómo Dios te dice que no, cómo Dios hace imposible que vayas en la dirección equivocada, cómo Dios, en fin, algunas veces has experimentado lo que es una puerta cerrada por Dios. Para que tú puedas conocer que es una puerta cerrada por Dios, hay ciertas condiciones. Déjame decirte que la gente de la iglesia que encuentra una puerta cerrada por Dios y que ve de dónde ha venido, en lugar de encontrar culpables o de culpar a Dios, porque también suelen hacer eso, culpan a Dios por la puerta cerrada, se le oye decir aleluya, amén, y le agradece a Dios el cambio de dirección que le da a su vida y dice: gracias a Dios porque no conseguí lo que yo quería. Gracias a Dios porque no me casé con ese hermano o esa hermana, o no me casé con ese inconverso o esa inconversa. Gracias a Dios porque no conseguí ese trabajo que me alejaba de ti. Gracias a Dios por las puertas cerradas. Porque le digo, en puerta cerrada hay un camino por el cual salir. Y en ese camino está Dios para bendecirte. Pero Dios también usa obstáculos. No toda travesía junto a Dios es fácil. Sí, caminar con Dios a veces puede ponerse difícil. Cuando eres fiel a Dios, Él intencionalmente pone obstáculos en tu camino para enseñarte cómo atravesarlos. Los obstáculos son para que tú los atravieses. Si te pone enfrente una montaña, aprende a escalar. Si te pone enfrente a una persona, aprende a amarla. Si te pone, y escucharla, a veces nos cuesta tanto. Si te pone enfrente una enfermedad, aprende a mirar hacia arriba en el momento que estás en la cama y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Por qué me tienes aquí? Yo quiero servirte. Muéstrame cómo voy a hacer. Pero no hagas promesas. Si tú me sacas de esta enfermedad, yo te prometo que todos los domingos voy a ser el primerito en llegar y el último en irme. No, no hagas. No hagas eso. Dios te conoce más de lo que te conoces a ti mismo. Dios nos conoce más de lo que tú, allí donde estás, te puedes conocer. Te puedes conocer. Entonces, Dios trata a veces a las personas como trató con Jacob en aquel momento cuando se enfrentó con Dios. Dios te puede herir. Pero si insistes y dices que no lo dejas ir hasta que Él te haya bendecido, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Señor, estoy en esta enfermedad, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, estoy en esta necesidad, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, estoy en esta situación con mi hijo o con mi esposa, o estoy en esta situación en mi hogar, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, estoy en esta situación en mi trabajo o sin trabajo, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas. Señor, me pasan estas cosas con mis hermanas, con mis hermanos en la iglesia o fuera de ella, o mis hermanos en el hogar, pero no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ese es el espíritu de Jacob. Y lo tiene Dios allí mismo en Génesis con la finalidad de que nosotros veamos cuál debe de ser nuestro espíritu cuando nos enfrentemos a estas situaciones. Esta es la reacción de un cristiano ante un obstáculo. Ahora, ¿cómo identifico esa diferencia? Hace rato que lo vengo diciendo, pero ya di varios tips. ¿Cómo discierno la diferencia entre una puerta cerrada y un obstáculo? ¿Cómo puedo saber si la situación con que enfrento, Dios me está señalando que estoy en la dirección equivocada? ¿O me está diciendo activa tu fe y pasa a través de esa situación? ¿Cómo sé si debo permanecer en este trabajo o buscar uno nuevo? Son preguntas de ese estilo que debemos de hacernos en ese tipo de situaciones. El cristiano debe de hacer preguntas a sí mismo delante de Dios. Por favor, perdonen, esto sí está un poquito largo. Ahora, ¿cómo identifico todo esto? En estos momentos uno tiene que luchar contra el desánimo. Tiene que luchar contra el deseo de tirarlo todo. Tiene que tomarse un descanso.
Últimamente han salido muchos libros. Hay uno que me interesó muchísimo, muy interesante. Si usted lo puede conseguir, consígalo y léalo. El poder de la pausa. Aunque es un libro para el mundo de la administración, es muy adecuado para la vida espiritual también del ser humano. El poder de la pausa. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debemos de tomarnos un descanso. No debemos de olvidar aquellas palabras de aquel Dios que nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces nos vamos a dar cuenta si estamos ante un obstáculo o ante una puerta cerrada. En estos momentos que luchas contra lo que te está diciendo Dios y lo que quieres hacer, yo solamente puedo decirles a los jóvenes: miren, esas relaciones entre las parejas de cristianos y no cristianos, ¿está Dios diciéndome que yo me una a él o a ella? ¿O está Dios diciéndome haz un trabajo con él o con ella? Para que entonces, si llega a los pies del Señor, entonces no vas a tener un hogar dividido y hasta disfuncional por las diferentes maneras de ver las cosas. ¿Cómo reconozco la diferencia otra vez entre una puerta cerrada y un obstáculo? La gente de Israel estaba viendo el Mar Rojo como una puerta cerrada. Ya no hay a dónde ir, Moisés, la regaste. Como les decía, esa no es la dirección en la que Dios quiere que vayamos. Pero lo que Moisés vio fue un obstáculo, no fue una puerta cerrada. Fue una oportunidad para crecer en la fe. Fue una oportunidad para que la gente conozca más a Dios. ¿Cómo puedo discernir como Moisés? ¿O cómo pudo discernir Moisés que era un obstáculo? Sencillamente con otra pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y si se dan cuenta, hace rato que la vengo haciendo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Nosotros podemos ver que si yo fuera Moisés, me pongo a ver aquí a Moisés y él diría: no me aparecí a ustedes y les dije, ya estoy cansado de esta situación de esclavitud. Agarremos las armas y vámonos. Y al que te ponga enfrente, ¡pum! Así lo quiso hacer. Lo que él hizo podía generar una rebelión en el mismo pueblo de Israel cuando mató a aquel soldado egipcio. Podía generar una rebelión, pero Dios le dijo: no es de esa manera. No es así. Por eso lo mandó a estudiar 40 años en el desierto. Él sabía que habían estado siguiendo una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios mismo lo guiaba. Él lo sabía. ¿Lo sabía el pueblo? Sí, se había dado cuenta. Pero en ese momento se cegó completamente. Y se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Moisés diría: yo no llegué aquí y entonces al ver esta situación, como le dije hace un rato, voy a orar. Oremos. No. Sino, diría Moisés: he estado orando durante todo el camino hasta llegar aquí. Él había estado orando y ahorita voy a hacer un recuento de su oración. Yo no llegué aquí para entonces hablar con Dios. No es en el momento en que estás en esa situación para hablar con Dios. Pero si no has estado hablando con Dios, bueno, arrepiéntete y empieza a hacerlo. Y cuando digo hablar con Dios, esa es la oración. Por algo Pablo tenía que decir: orar sin cesar. Ve el récord de oración de Moisés. Moisés estaba hablando con Dios desde el capítulo 3. Allí Dios le habló. Él diría: Dios me habló y no yo a él. Él a mí y yo lo escuché y obedecí. En el capítulo 4 fui a Faraón donde él me envió. Y aun y cuando yo no quería ir, ¿qué le dice? Buscó excusas Moisés. El que es enviado por Dios, si realmente quiere obedecer a Dios, aunque no le guste, tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir. Si realmente quiere obedecer a Dios. En el capítulo 5 le dije a Dios que esa estrategia que él me estaba dando de ir con Faraón y empezar con la plaga no iba a funcionar. No iba a funcionar. En el capítulo 6 Dios me dice que Faraón me iba a echar de Egipto. O sea, está hablando de que ha estado en comunicación con Dios todo el tiempo. En el capítulo 7 le dije a Dios que necesitaba ayuda y me puso a Aarón. Le dice: no vas a poder solo, pues aquí te va ayuda, esta ayuda.
Le obedecí en el capítulo 8, me sometí completamente a Él en el capítulo 9, caminé con Él en el capítulo 10, hice lo que me pidió hacer en el capítulo 12 y al momento en que llegué aquí, yo sé que oré durante todo el tiempo antes de llegar aquí. Por eso la pregunta cuando estás ante algo, para que sepas si es un obstáculo o una puerta cerrada, tienes que mirar hacia atrás, tu vida, no la vida de otros, tu vida. ¿Cómo es que yo llegué aquí? Estuve orando todo este tiempo, estuve en comunión con Dios, vi que Dios me estaba acompañando durante el camino, porque si durante el camino de repente como que la nube de humo estaba por ese lado y yo estaba caminándome por este lado, hay algo que no está bien. Yo estoy yendo por el lugar equivocado, no por el lugar que Dios me está indicando. Y eso es lo que hace la diferencia para que aquellos que pueden ver una puerta cerrada, encontraron un obstáculo. Y el obstáculo, ¿cómo se vence? Con fe y con atrevimiento. Porque para el hebreo la fe no es nada más como el griego, creo. No, no es eso. La fe tiene mucho que ver con acción. Por eso le dice, estad firmes, caminemos hacia el agua. Y dice la Biblia que en el momento en que pisaron para el agua, éstas se separaron y allí empezó a pasar el pueblo. Algo impresionante. Entonces la razón de que yo esté ante un obstáculo es que yo no llegué aquí por un deseo personal, sino que después de orar durante todo el camino, este es el obstáculo porque está poniendo a prueba Dios mi fe. Dios está poniendo a prueba mi fe. Hermanos, si lo que enfrentas es una puerta cerrada o un obstáculo, está determinado por cuánta oración hay detrás de ti. No la oración que vas a hacer en ese momento. Detrás de ti, detrás de ti. Si no hay oración, este es el momento de que le pidas perdón a Dios. Y Dios va a hacer algo. No te puedo decir que la Biblia no lo dice, pero sí sé que va a hacer algo. Sí sé que va a hacer algo. Eso sí lo hace. La gente que allí estaba con Moisés no había orado todo lo suficiente. Por eso veía una puerta cerrada. Aunque las puertas cerradas, repito, siempre hay un camino que podemos seguir. Pero la gente veía allí una puerta cerrada, pero Moisés no. Si Dios no te ha hablado y tú no has hablado con Dios y no te has rendido a Él, o pones tus propias reglas para obedecerle y no bajo las reglas de Dios. Si tu camino no está lleno de orar día y noche, orar sin cesar, y tú decides moverte y no esperas que Dios te lo señale. Moisés quiso moverse sin la señal de Dios y lo mandó a Madián. Si no has hablado acerca de eso con Dios y de la pasión que ha despertado en ti para caminar hacia ese ministerio, hacia ese liderazgo, es muy posible que Dios te esté diciendo no. Así puedes identificar un no de Dios. Aquí están las preguntas, si quieres yo te las doy por escrito con mucho gusto para que te las hagas todo el tiempo. Yo quiero hacer esto, vamos a ver, ¿lo quiere Dios? Hay cosas que Dios sí quiere de ti y son muy claras en la Biblia, pero hay cosas que tal vez tú quieres y Dios no quiere de ti. También eso es muy claro en la Biblia y con mucho gusto yo te lo puedo mostrar. Pero si has orado, si estás orando, estás dispuesto o dispuesta a moverte conforme a la voluntad de Dios. Si buscas un hermano, compañero de oración acerca de una situación, entonces verás que el obstáculo puede ser superado. Es entonces que Dios te muestra su gracia y la tiene preparada para que puedas caminar donde ya no hay camino, para que puedas mirar donde antes no había nada, para recuperar la esperanza donde ya la habías perdido. Es en los obstáculos donde tu fe crece y Dios te muestra su gracia. Es en los obstáculos donde tu fe crece y Dios te muestra su gracia. Ya estoy finalizando. Entonces Moisés le habló al pueblo y le dijo, como acabo de leer, estad firmes. Pero ese estar firmes, de nuevo les quiero decir, no habla de quietud, sino de enfrentarse a la situación, de seguir adelante, porque has visto que has orado, has visto que Dios te ha puesto en ese camino. Entonces no debes tener miedo de lo que está enfrente de ti. Si no hay un camino a seguir, entonces no es una puerta cerrada, aunque así lo creas,
Satanás quiere desanimarte ante todo obstáculo. Quiere impedir que hagas la obra de Dios. Quiere impedir que tu fe crezca. Quiere impedir que el Espíritu Santo actúe a través de tu vida. Quiere impedir que Jesucristo se manifieste en tu vida, para que otros vean el testimonio y se acerquen a Dios. Quiere impedir todo eso. Y muchas veces lo logra por nuestra propia tosudez y nuestra propia negatividad a obedecerla a Él. Seguimos más nuestros sentimientos que la voluntad de Dios. ¿Y dónde la podemos conocer? De nuevo, aquí nada más, aquí nada más. Entonces, cuando le dice estar firmes, con ese estar firmes, que significa presentarse delante de Dios, que significa confiar en Dios, que significa andar en Dios, entonces verás lo que Dios hará. Deja que Dios lidie con la situación, deja que Dios lidie con tu mar rojo, deja que Dios te muestre su gracia. Solo una cosa, estad firmes. Es lo que pide el Señor, es lo que pide el Señor. Estad firmes. El peligro siempre lo vas a ver venir. Por eso, si no oras, Dios no hace nada. Te va a alcanzar. ¿Por qué esto? Si tanto creyeron, se murieron por el COVID y todo eso. Tal vez Dios les decía, ya encontré la solución. Vacúnate. Ah, no, Señor, como aquel que estaba en la inundación. Yo sé que conocen esta historia. Pasa una lancha y le dice, vente para rescatarte. No, Dios me va a salvar. Viene un helicóptero y le tira una soga y le dice, vente, ya tenía el agua hasta el cuello. No, Dios me va a salvar. Y luego la inundación creció y el hombre se ahogó. Y cuando llega delante de Dios le dice, Señor, pero yo confío en ti. Te mandé una lancha, te mandé un tronco, te mandé un helicóptero, te mandé un nadador, te mandé todo esto y no quisiste. Por eso cuando dice la Biblia, y tu sangre caerá sobre tu cabeza, quiere decir el único culpable de lo que te está pasando eres tú. Eso es lo que quiere decir. Hay que leer así el Antiguo Testamento. Tu sangre caerá sobre tu vida. Es porque tú eres culpable de lo que te está pasando. Dios quiere que activemos nuestra fe. Pero ¿qué tal si me equivoqué en el camino? Si te encuentras con una puerta cerrada, pero estás convencido de que Dios te está guiando, pero te equivocaste en el camino, no hubo suficiente oración. Solo preséntate arrepentido delante de Dios y Él hará algo. Tercera vez que te lo digo. Preséntate arrepentido delante de Dios y Él hará algo. Cuarta vez. Faraón y su ejército detrás de ellos jugaban un papel importante para el pueblo. No podían regresar. Mucho cuidado con esas que mirar hacia atrás. Por eso el Señor Jesús tuvo que decir, ninguno que pone su mano en el arado y mire hacia atrás es digno de mí. Porque no es mirando hacia atrás como nosotros vamos a resolver el asunto, es siguiendo hacia adelante, yendo hacia adelante. Y lo ejemplifica de esa manera nuestro Señor. Y lo vemos también aquí en Éxodo. Entonces, no podían regresar. Si delante tienes un mar rojo, pero has orado durante todo el camino hasta llegar allí y no te puedes regresar, Dios ha puesto delante de ti un obstáculo, no una puerta cerrada. Pero si te hizo falta oración, bueno, es momento de que empieces. Porque la vida del cristiano debe estar llena de oración. La vida del cristiano debe estar llena de fe. La vida del cristiano debe estar con la confianza de que el camino que estoy recorriendo es el camino que Dios me está mostrando. Y si en el camino ocurren cosas que no puedo entender, pregunten, Señor, ¿esto es una puerta cerrada o es un obstáculo? Si hacer todo el intento no lo logro, pero hay un camino a la par que debo de seguir, hay otra opción, hay otra oportunidad, hay otra situación que yo puedo manejar, tómala. No sigas luchando contra Dios que te está diciendo, por aquí no, por aquí no. Entonces, ¿cuál es la situación que te estás enfrentando? Porque Dios pone delante de nosotros obstáculos. Usa nuestra fe, usa tu fe, usa que cada uno de nosotros usemos nuestra fe para seguir avanzando. Y así como les abrió el mar rojo a los israelitas, abrirá tu mar rojo. Lo va a hacer. Él ya tiene al Moisés que va a levantar la mano para que tú pases sobre seco.
Ese Moisés puede ser tú mismo, porque también Moisés pasó sobre el seco. También fue, pero fue detrás del pueblo. En conclusión, ¿qué situación estás pasando? ¿Necesitas a alguien para orar juntos? Acércate a Dios. Tal vez has encontrado muchas puertas cerradas o tu camino no está lleno de oraciones. Mira, Dios te pide que te presentes delante de Él por medio de Jesucristo. Llena de Dios tu vida, escúchalo todos los días a través de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia. Habla con Él a través de la oración y todos los obstáculos que enfrentes te harán crecer. Y sabrás cuando estás delante de un obstáculo o delante de una puerta cerrada. ¿Cómo llegas a eso? El Señor, lo que le ha puesto a nuestra iglesia son obstáculos, no puertas cerradas. Pero somos nosotros o usted los que hemos de decidir si seguimos adelante o nos quedamos donde estamos. Usted es el que tiene que decidir. Dios no es un Dios que está quieto. Dios es un Dios que hasta el día de hoy no ha dejado de crear. Tal vez no crea como nos lo explica el Génesis, pero sigue creando cada día condiciones para que tú vivas en paz. Dios sigue creando situaciones para que tú aprendas a conocerlo a Él. Dios sigue creando aquellos medios ambientes para que tú lo puedas adorar a Él. ¿Dónde estás cuando hay que adorar a Dios? ¿Dónde estás cuando hay que conocerlo más? Y eso es lo que crea Dios. Por eso Dios sigue siendo creativo. Estás siguiendo más a Satanás porque Él crea otras situaciones que te satisfacen más en la carne, pero no te va a satisfacer para nada en el espíritu. Y ojalá que cuando te des cuenta todavía haya tiempo, porque muchos se dan cuenta cuando ya es tarde. Dios quiere que sigas avanzando, pero no avanzando así, sino avanzando así, con la mirada siempre fija adelante, porque Él va adelante, no está atrás mío. Él va adelante y va abriendo camino, va abriendo brecha, como solemos decir. Allí está Dios, allí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos da las fuerzas para escalar cualquier montaña, para pasar cualquier enfermedad, para pasar cualquier situación. Por mucho que nos duela, por mucho que lloremos, y qué bueno que lloremos, por mucho que nosotros lo sintamos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a mostrar, a dar las fuerzas para seguir adelante, porque el que está adelante es Dios que nos tiene la mano tendida y que está diciendo, ven, ven. No dice, sigue, Él no empuja, Él llama, ven, ven. Y somos nosotros los que tenemos que dar los pasos. No Él ya los dio, ya está adelante. Tienes que llegar hasta donde está Él. Lo que sigue, mi querido hermano, mi querida hermana, depende de ti. Depende de cada uno de nosotros, lo que sigue. Pero eres tú el que va a tomar la palabra. ¿Estás llegando a Dios en oración? ¿Estás haciendo tu vida una vida de oración? ¿Estás haciendo tu vida una vida de fe? Pues Dios te muestra por medio de Moisés cómo lo puedes hacer. Te invito a esas clases de la escuela dominical que se están dando. Son muy interesantes para la vida personal. Padre, te quiero dar gracias esta tarde por tu amor y tu misericordia, por todo lo que nos has mostrado, por todo lo que nos dices. Bendice a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Sella en nuestras vidas con ella y permite que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre en Cristo Jesús. Amén.